Buenos días, buenas noches, jóvenes. La clase del día de hoy vamos a ver cómo se calcula la muestra de una investigación de mercados. Normalmente, cuando nosotros realizamos una investigación, lo que necesitamos es saber cuál es el tema, cuál es el objetivo de la investigación, si vamos a investigar a proveedores, a clientes, a la competencia, también de cuál es el problema. Por lo general, por ejemplo, el problema es la falta de información. Em, También debemos analizar cuál es la justificación, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa investigación de mercados? Queremos lanzar un producto nuevo al mercado, queremos modificar el producto, queremos lanzar una nueva área de la empresa, queremos mejorar las condiciones de los trabajadores, queremos mejorar la negociación con los proveedores o incluso queremos negociar con los competidores, ¿no? Entonces, se analiza qué queremos hacer con esa investigación de mercados y algo muy importante es el hecho de que se analiza la población a la cual nosotros vamos a investigar, ¿no? Entonces, permítame un momento, por favor. Vamos a abrir. Ya. ¿Dónde vive usted, Justin? Yo vivo en Solanda, Alicia. Ok, investigue cuánta gente vive en Solanda. Ya, Alicia, ya la investigué. Ya, entonces analizamos la población de Solanda y vamos a suponer que nos vamos a poner un negocio en Solanda. Ya, existen dos fórmulas. Ustedes pueden ver en pantalla que existen dos fórmulas principalmente. La una es para las poblaciones infinitas. Cuando hablamos de poblaciones infinitas, estamos hablando de más, aquí vamos a poner más de 30.000 habitantes. Ya, Alicia, ya investigué. ¿Cuánta gente vive en Solanda? 130.000, Ya, ¿según quién? según el municipio de Quito. Ok, entonces, el municipio de Quito hace un catastro del número de habitantes que existen en, en el Cantón Quito, ¿no es cierto? Sobre todo por parroquias, por barrios, por sectores. En este caso, estamos hablando de que Solanda, ¿no es cierto?, tiene una población de cuánto me dijo, repítame por favor, 121.000 me dijo Joseph, No, le dice 130.000. 130.000. Ya, si tenemos 130.000 habitantes, ¿qué fórmula deberíamos utilizar? ¿La fórmula finita o la fórmula para población infinita para calcular la muestra? Porque lo que estamos haciendo aquí es calcular la muestra de la población. Tomen en cuenta que, ¿por qué se hace esto del cálculo de la muestra? Porque normalmente yo no puedo investigar a esas 130.000 personas. No puedo investigar ni siquiera a 5.000 personas. Entonces debo hacer el cálculo de la muestra para que me permita
tomar los datos de esa muestra y representar a todo el mercado objetivo, ¿no? Solanda es un mercado bastante atractivo, tiene calles bastante comerciales, ¿no? Ya, entonces, para la fórmula de la muestra para poblaciones infinitas, recuerden que es más de 30.000 habitantes, ¿no? Para la fórmula de poblaciones infinitas es menos de 30.000 habitantes. ¿Ya? ¿Qué fórmula nosotros deberíamos utilizar? ¿Cuál nos recomienda, señor Morales? La que es de mayor de 30.000 habitantes. La que es mayor de 30.000 habitantes. Ok, entonces, tomen en cuenta que Z es la desviación estándar o el nivel de confianza. Z equivale a 1,96. P, ¿ustedes han recibido estadística? La P es la probabilidad a favor. Si nosotros lanzamos una moneda, entonces obtendremos como probabilidad a favor el 50%, ¿no es cierto?, de que nos salga cara. ¿Y el otro 50% cuál es, Joseph? El sello sería. Ya, entonces tenemos el otro 50% que nos salga sello, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la desviación estándar, tenemos la probabilidad a favor que es P, la probabilidad en contra que es Q. N es el tamaño de la muestra, N minúscula, ¿no? Que no sabemos, eso es lo que debemos nosotros calcular. Y el error normalmente cuando realizamos investigaciones de mercados, tomamos en cuenta el margen de error, porque toda investigación tiene un margen, ¿no? Ninguna investigación es perfecta, incluso existen ciertos sesgos, ¿no? De investigación de mercados. Entonces, lo que hacemos principalmente es, eh, el error va desde el 5 hasta el 10%. En este caso, vamos a poner un 5% de error que equivale al 0,05, ¿no? Vamos a suponer, señor Morales, ¿de qué es su proyecto de investigación? En la venta e instalación de paneles solares. Ya, paneles solares. Y su investigación, señor Joseph, ¿de qué se trata el tema? La mía era del Chifalungua, que era los problemas de clientes que no ingresan al local. Ya, entonces, bueno, si hablamos de un chipa, estamos hablando de comida, ¿no es cierto? Y la comida es para la mayor parte de la población. Entonces, si nosotros dividimos, porque incluso debemos tomar en cuenta que quienes normalmente comen en el chipa son adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces, la mayor parte de la población entra, ¿no? Obviamente existe un porcentaje de la población que son niños, ¿no? De uno o menor de menos de un año, hasta unos 5 años. Cuando los niños tienen unos 5 años, todavía no los llevamos, unos 2, 3 años no los llevamos todavía el chip. Entonces, restaríamos aproximadamente, podríamos restar unos 10.000 niños, ¿no es cierto? Entre 1 y 5 años. Eso quiere decir que la población que nosotros vamos a investigar es de 120.000 personas. Sigue siendo una fórmula de población infinita. Entonces,
Apliquen la fórmula, por favor, que está en pantalla. Simplemente tienen que reemplazar los datos y díganme el resultado. Si tienen un celular, una calculadora a la mano, vamos reemplazando los datos. La desviación estándar habíamos dicho que es 1,96 al cuadrado. Cristian, ¿cuánto sale 1,96 al cuadrado? Eh, a 3,84. Joseph, ¿cuánto sale 0,5 por 0,5? Solo le dicen 0,25. Ya. Joseph, el error al cuadrado, ¿cuánto nos da? Sale el 0,0025. Mm, mm, mm. 0,0025. Ya. ¿Alguien ya tiene el resultado? Ya le dicen sale 384 sal. Ya, esos 384 ¿qué son? ¿Son El productos, son tamaño de la personas? muestra sería Ya, pero ¿son productos o son personas? persona sería. Son personas a investigar, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a investigar a personas que comen en un chifa, cuáles son los productos que comen del chifa, qué precio están dispuestos a invertir en un chifa, en qué lugar les gustaría la ubicación, y así diferentes preguntas, ¿no es cierto? Entonces, estas 384 personas representan al total de la población de 120,000 personas, ¿no? Entonces, ya saben calcular el tamaño de la muestra de la población infinita. Cristian, ¿qué mercado desea usted investigar? El mercado de sería de en Calderón.
Ya. ¿Cuántas personas hay en Calderón? Me dice que dos, 250.000 personas. 250.000 personas. Ya. Joseph, según el INE, ¿cuántas personas conforman una familia en el Ecuador? ¿Me puede repetir, Listen, otra vez, por favor? ¿Cuántas personas conforman una familia? Ya, y usted, Cristian, investigue cuántas personas pertenecen a la clase media en el Ecuador. ¿O qué porcentaje? En el Ecuador, el 7.7% de la población. Ya. 7.7% dice que pertenece a la clase media. Listen, aquí me sale, actualmente es de 3,2 miembros. 3,2 miembros, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que sucede? 3,2, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a investigar a toda bueno, vamos a investigar a toda la población de Calderón, pero las vamos a dividir por familias. Eso quiere decir que en Calderón existen 78.000 familias, ¿no? En promedio, 3,2 miembros por familia. Ya, entonces, tomando en cuenta esto, mm, 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 no todas las familias podrían instalar paneles solares, ¿no es cierto, Cristian? Solo de la clase media para arriba. Exactamente. ¿Cuánto cuesta un panel solar? Depende de las placas. Bueno, 380 la base. Ya. Pero una placa solo alcanzaría para alimentar de energía, me imagino que a un cuarto. No, sí, porque carga las baterías y depende también las baterías que se tengan en la casa. Entonces, con un panel sí, para una familia de 4 personas. Así alcanzaría con un panel. Ya. Entonces, tomando en cuenta la clase media que puede instalar los paneles solares, eso quiere decir que en Calderón solo podrían instalar aproximadamente unas 6.016 familias, ¿no? Entonces, allí ya podríamos aplicar la fórmula finita, ¿no es cierto? Porque también va a ser complicado investigar a las 6.000 familias, ¿no es cierto? Entonces, reemplacen la fórmula y saquen el cálculo de la muestra.
¿Cuándo quedamos en que les iba a tomar la prueba a ustedes? Hoy, esta clase, ¿Ni si estudiaron? Poquito nomás le hice. ¿Cómo es eso de que se estudia poquito? Que también tenía que estudiar otras materias también, porque también recibo todito presencial, aparte de otras materias también recibo, inglés, se me complica full, full. Ya. Entonces, ¿cuánto nos da en la parte de arriba, Cristian? Ya reemplazando la fórmula. ¿Tiene el resultado, Cristian? no todo. ¿Usted, Joseph? En la parte de arriba a mí me salió 5.777,77. Ya. Bueno, coinciden algo los datos, ¿no? Tatiana, ¿sí puede hablar? Buenas noches, Lizan. Recién entré, entonces estoy tratando de hacer, por favor. Ya. A ver, Tati. ¿Tiene un celular o una calculadora a la mano? Sí, la calculadora. Ya. A ver, multiplique el error, que es el 0,05 al cuadrado. Hay que multiplicarle por el mismo número, 0,05. ¿Cuánto nos da eso? Le multiplico dos veces, por Sí, solo una vez basta. 0,5, 0,05, perdón, por 0,05. Sale 2.5 por 10 a la menos 3, menos 0,3. Ya, y eso hay que multiplicarle por 6.015, porque 6.016 familias menos uno nos da 6.015. ¿Cuánto nos da eso, Tati? 0.015, 0.375. Lo que tenemos en pantalla, ¿no? El 0,05 por el 0,05 y por 6.015. Lo que estamos haciendo es reemplazando la fórmula de la parte de arriba
¿no es cierto? Entonces, el error equivale a 0,05. Eso Ujú. hay que multiplicarlo al cuadrado según la fórmula. Y dice n-1. N, en este caso, n mayúscula, ¿no? N mayúscula nos da la población de 6.016 familias, a las cuales les vamos a vender eh, paneles solares, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos una parte de la fórmula calculada. En la parte superior habíamos dicho que multiplicamos la desviación estándar. La desviación estándar, Z, es igual a 1,96, ¿no es cierto? Pero la fórmula nos dice que multipliquemos al cuadrado. Por eso tenemos 1,96 al cuadrado nos da 3,84 multiplicado por n, que es el número de familias o de personas, que son 6.616, y de ahí multiplicamos por la probabilidad a favor y la probabilidad en contra. P es 0,50, Q, que es la probabilidad en contra, es 0,50, y eso simplemente reemplazamos en la fórmula y ya tenemos la parte de arriba, ¿no? 1,96 al cuadrado son 3,84. 6.016 se mantiene, 0,5 por 0,5 nos da 0,25, ¿no es cierto? Ya. Y a esto debemos sumarle los 3,84 y multiplicarle por 0,25. N. Cristian, ¿cuánto nos da en la parte de abajo? Ya se fugó, Cristian. Dicen, sale 15,9975 tal vez. Ya. En la parte de abajo ya multiplicándole los 15,03, elevándole al inmediato nos va a dar 15,04. Le multiplicamos por 3, no le multiplicamos, le sumamos, perdón. Le sumamos al 3,84 y ahí sí, mm, a ver, espérense, estoy cometiendo un error, porque yo estoy, a ver, los 15,04 debemos dejarle solo, ¿no es cierto? Y de allí, lo que realmente tomamos para que se multiplique por el 0,25 es el 3,84.
Y ahí sí nos da los 15,99. Eso es lo que le salió a usted, Tati. Sí, Liz. Ya. Joseph, tenemos la respuesta. Ya le estoy viendo, Luis. ¿Cuál es la muestra que debemos calcular? No, que Sale, debemos tomar dice en cuenta. 360,96. Ya. Bueno, me imagino que es por las décimas que nos sale, bueno, en realidad nos sale 361 personas, familias, perdón, porque estamos tomando la muestra de a investigar. Ya. ¿Está claro cómo se utiliza esto de la muestra? ¿Tienen alguna pregunta? No le hice ninguno. ¿Ninguna? Listo. Entonces, jóvenes, ¿quieren dar la prueba hoy o el día de mañana? Mañana. ¿Mañana? Ok, entonces yo el día de mañana les voy a habilitar de 8 a 9 de la noche, ¿les parece? Sí. Para que rindan el examen. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta referente a la muestra? ¿No? Tomen en cuenta que una vez que nosotros ya tenemos el tamaño de la muestra, eso quiere decir que ya tenemos también el cuestionario, ¿no es cierto? Y les vamos a aplicar a las familias, en este caso de Calderón, la, las preguntas, el cuestionario. Normalmente, cuando nosotros vamos a investigar 361 familias, ¿aplicamos una encuesta o un cuestionario? ¿Qué creen ustedes? Tal vez una encuesta. Sí, hay que aplicar una encuesta, ¿no es cierto? Porque las, las encuestas sirven para aplicarlos a un número grande de personas, ¿no? Y por eso se sugiere que las encuestas se utilice preguntas cerradas, ¿no? Para una encuesta se recomienda utilizar preguntas cerradas, ¿no es cierto? Entonces, preguntas cerradas como, eh, ¿cuánto pagaría usted por un panel solar? Entonces ahí le ponemos opciones, ¿no? Le ponemos $300, 400, 500 o $600. El panel solar depende del tamaño, Cristian. Sí, depende de las placas, ajá. ¿Cuántas placas está conformado el panel? Uno, dos, tres. Ya, incluso le podemos poner un poco más. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir preguntas cerradas, ¿no? Porque si yo le dejo simplemente la pregunta, ¿cuánto pagaría usted por el panel solar? Y no le dejo ninguna opción,
el cliente me puede poner $50, me puede poner, algunos dirán $1000, ¿no? Entonces, siempre es conveniente utilizar en las encuestas preguntas cerradas con opciones múltiples. En cambio, cuando uno realiza una entrevista, se recomienda utilizar preguntas abiertas. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué se utilizan en entrevistas preguntas abiertas? Porque en las entrevistas la persona puede dar su punto de vista referente a las preguntas. Ya, pero tomemos en cuenta que en las entrevistas se puede realizar solo a pequeños grupos de personas, ¿no? Puedo entrevistar a los jefes, a los gerentes, al dueño de la empresa, a expertos, ¿no? Referentes, por ejemplo, a los paneles solares. Entonces, como voy a entrevistar a una, dos o tres personas, yo puedo obtener los datos, ¿no es cierto?, de esas personas. Le puedo preguntar, por ejemplo, una pregunta abierta. eh, ¿Qué mercado es ideal para que usted invierta en una empresa de paneles solares? ¿Ya? Entonces ahí me puede decir que el mercado de Calderón, de Carapungo, de el mercado de Cayambe, de Machachi, ¿no? Eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy. O mañana les habilito la prueba para que puedan rendir. ¿Y tienen alguna pregunta? ¿No? No, Licen. Ok. Listo, eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Antes de que se vayan, enciendan sus cámaras.